participativa o democracia en los centros educativos, ya no solo en los consejos escolares, sino en los claustros. Y con esa política de democracia, lo que pasa es que tanto los alumnos como los padres, en el caso de los consejos escolares, al no sentirse implicados en una parte importante de la toma de decisiones del centro, no se implican todo lo que debieran. Lo mismo pasa con el profesorado. Además de una reestructuración de asignaturas que ha habido, bueno, la LOMCE acompañada de los recortes, el aumento de la carga horaria, todo eso hace que también el profesorado no se implique tanto como anteriormente, anterior a los recortes. Y como decía antes, si queremos trabajadores de calidad, les tenemos que dar educación de calidad. La única educación de calidad que entendemos del sindicato UGEL es la pública, porque es la única que garantiza la igualdad de... la que iguala las desigualdades existentes en la sociedad. Es la única que permite que un alumno de una familia que se ha empobrecido por la crisis pueda llevar a cabo unos estudios independientemente de que no se la pueda pagar, porque todos sabemos lo que pasa en determinados centros educativos. Actualmente, no sé si conocéis cómo están los centros educativos, pero nosotros nos damos vueltas por ellos, salimos a visitarlos, y la mayoría están con las instalaciones obsoletas que dan pena. Hay centros donde están los alumnos de infantil haciendo desdobles en el pasillo. Los centros que tienen FP, si dan administración y finanzas o telecomunicaciones, los ordenadores también tienen el Windows 10. Eso. Yo creo que las administraciones educativas deberían tomarse en serio la educación de su ciudadanía y empezar a invertir en los centros públicos para, como ya he dicho, pues crear ciudadanos y trabajadores del futuro que sean capaces de ofrecer unos productos de calidad. No solo trabajadores precarios que... Estoy viendo. Bueno, simplemente eso. La idea que quería lanzar era esa, que hay que invertir y hay que derogar la LOMCE. Eso no puede estar ni un mes más encima de la mesa. Y esperemos que en el pacto educativo, si se alcanza, estos sean los dos grandes ejes: reversión de recortes y retirada de la LOMCE. Sí. Vale, pues muchas gracias, Ana. Y así vamos dejando también tiempo para el debate posterior. Pablo García Cuenca es administrador de escuelas católicas, CERECECA, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que son los titulares de los centros católicos. Aquí, en un momento, me había despistado por dónde estaba. Gracias por estar aquí y adelante. Eso es mío, sí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por invitarnos a esta conferencia abierta. Lamentar que no pueda estar aquí la presidenta de Escuelas Católicas. Y yo pensaba cuando iba a estar en otra mesa, o sea, en aquello de autonomía y financiación, por aquello de administrador. Pero dije, mira qué bien que me ha tocado esta y así voy a aprender bien. Yo he tomado nota esta mañana de la intervención, que además está aquí presente, del decano de la facultad y del señor Gabilondo. Y la verdad es que desde Escuelas Católicas yo creo que podríamos compartir casi todo de lo que han dicho tanto uno como el otro señor, que además conocen muy bien el mundo educativo. Hay una cuestión que me vais a permitir, yo sé que esto después va a salir y supongo que el tema por lo podremos debatir, que es lo del colesterol bueno y el colesterol malo. Yo ahí la verdad es que, con todo el respeto para el señor Gabilondo, que es una persona de una talla intelectual, que eso de la concertada buena, la concertada mala, yo creo que todos, por lo menos desde Escuelas Católicas, estamos en favor de la educación. De la educación, si se me permite, sin adjetivos. Suscribo totalmente aquello que ha dicho el señor Gabilondo, que ha dicho querer mucho a los alumnos.
yo vengo de escuelas católicas, una de las instituciones que integra escuelas católicas, su lema es: para educar hay que amar. O sea, ¿cómo no vamos a poder compartir estas cosas? Y evidentemente discrepo la intervención anterior de que solo la pública pueda dar igualdad. Quien les habla representa escuelas católicas, es hijo de un trabajador, no voy a contar en mi vida tampoco, huérfano de padre y madre, que estudia a través de becas. Entonces, evidentemente, desde la escuela concertada queremos y suscribimos todo lo que se ha dicho esta mañana, todo lo que es la atención a la diversidad, la inclusión, y la única cuestión que también le diría, y con esto finalizo, al señor Gabilondo, que lo sabe muy bien, es que la enseñanza concertada en principio es gratuita. Después ya veremos, podemos hablar de qué es lo que pasa, si algún centro o otro centro no es gratuita, pero desde la educación católica lo que queremos es el crecimiento de nuestros alumnos y defendemos la educación, tanto la pública como la privada concertada. Y a partir de ahí, ya en siguientes intervenciones, pues podremos avanzar más. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Con esta intervención vamos a ir ganando tiempo para el coloquio posterior. José Miguel Castellar Ponce, Asociación de Profesores de Tecnología de la región de Murcia. Soy yo. Él es. Bueno, no estoy muy nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en público. Bueno, en público delante de alumnos sí, pero bueno, así delante de no alumnos. No, míralo como alumno. Sí, pero normalmente me suelto, ¿no? Con 2 cervezas más. Bueno, mira, yo tenía como, cuando me invitaron a formación profesional, o sea, profesionalidad y empleo, tampoco tenía muy claro de qué hablar. Pero luego leí una frase aquí que ponía: las etapas educativas son un continuo hacia el progreso individual y social. Y bueno, ahí ya tengo algo más de lo que hablar, porque lo otro era como más genérico. Yo tengo como 5 puntos que deciros, y entonces pues hablo así de tú, en general, porque bien. El primero es que de lo que ha dicho Gabilondo, pues la verdad que ha sido una ponencia muy interesante. Solamente le corregiría, si me lo permite, una cosa a Gabilondo, y es cuando ha dicho lo de la palabra, y lo ha hecho antes Ana también, y es que las palabras, es cierto que la palabra es muy importante, pero hay palabras que no es un hecho. Por ejemplo, lo de la LOMCE. Ley de ordenación de la mejora de la calidad educativa. La mejora no es porque lo diga la palabra, la mejora es cuando se trata, o sea, se ve en hecho, ¿no? Porque mejora yo no la he visto en ningún lado, ¿no? Entonces a veces las palabras y los seres humanos ya saben que con la palabra se juega mucho y es peligroso, no siempre la palabra es la razón, ¿no? Nosotros desde los profesores de tecnología estamos totalmente en contra de la LOMCE desde su nacimiento y esperemos que en un futuro próximo pues su muerte, ¿no? Yo soy el presidente de la Asociación de Profesores de Tecnología de Murcia, soy el secretario de la plataforma estatal y he ido a alguna reunión al Congreso a hablar con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos, con Podemos todavía no hemos podido hablar, hemos intentado pero no hemos podido, y en el tema del pacto educativo. Y bueno, nos preocupan varias cosas. Dentro del primer punto quería decir este inciso de la LOMCE, que la LOMCE no ha satisfecho a nadie. Es que parece, nosotros somos de tecnología, yo soy de tecnología, pero no ha satisfecho ni a humanidades, ni a artísticas, ni a tecnología. O sea, es que parece que ha sido una ley que no ha satisfecho a nadie, ¿no? Es una cosa un poco rara, porque todo el mundo está descontento y unos creen que es por una cosa y otros por otra, pero yo sé que a tecnología no la ha favorecido. No porque queramos que nos favorezca, sino simplemente porque tampoco se puede vender esa historia. Habla mucho de que se ha favorecido el emprendedurismo, que me cuesta hasta decirlo, pero en realidad al final es una ley que, bueno, si analiza fríamente ha sido un poco retrógrada total, ¿no? Ahí voy al segundo punto del que quería hablar. El segundo punto es, después de criticar un poco la LOMCE, que seguiré criticándola en el tercero, es qué queremos en el futuro, ¿no? ¿Qué queremos para nuestros alumnos en el futuro? Porque es lo que tenemos que pensar. Los docentes tenemos un problema, yo lo veo, llevo 20 años dando clase, y es que creemos que la escuela es la de hace 40 años, y la escuela ha cambiado, y no te imaginas lo que va a cambiar en 20. Lo que va a cambiar en 20 no nos lo imaginamos todavía. Y la LOMCE ha reflejado una escuela de hace 40 años en una sociedad 40 años posterior, donde a base de industrializar la enseñanza, soy ingeniero industrial pero no me gusta industrializar la enseñanza, a base de estándares muy fijos, muy marcados, muy numerosos, queremos sacar críos que sean, pues no sé, pues como botellas en una cadena de montaje, ¿no? Y eso no es la enseñanza, por lo menos no es la enseñanza que yo quiero y en la que trabajo. La futura ley educativa tiene que tener en cuenta que cada ser es individual, que cada persona requiere su atención dentro de las dificultades y que no es tan importante el currículo, no es tan importante la obsesión curricular o demostrar lo que yo sé como profesor,
como la transmisión a esos alumnos de 4 o 5 cosas fundamentales que les permitan luego progresar, porque el objetivo aquí es progresar. El objetivo famoso en su momento del PSOE, cuando tuve el gobierno, del aprender a aprender, ese es el objetivo de la educación. Yo al crío tengo que darle herramientas, yo no tengo que darle fuerza igual a masa por aceleración si se la voy a dar pasado mañana, se la voy a dar. Pero el crío tiene que saber dónde está eso, dónde descubrirlo, dónde avanzar. ¿Me estoy liando un poco o...? No. Es que la cerveza... Porque no nos han mirado. Estaba viendo que... Bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros en el segundo punto? Yo le llamo la brecha tecnológica y la veo en mi instituto. Yo trabajo en el Instituto Aljada en Puente Tocino. Creo que estoy hablando de más, pero bueno, sí. Te quedan 4 minutos todavía. Me da tiempo. En el Instituto Aljada en Puente Tocino. Yo veo la brecha tecnológica digital absoluta en los alumnos. Ahora mismo en España, lo que yo veo en mi instituto es 2 clases absolutamente diferenciadas. Hemos vuelto a la lucha de clases. Hay alumnos que vienen en primero de la ESO sabiendo alguna competencia digital y otros que no saben dónde está arroba en un teclado. Después de pasar por la escuela primaria, no saben poner a lo mejor ni mayúsculas en el teclado. ¿Qué me hace pensar? No es importante, a lo mejor no es relevante. Me hace pensar que como sigamos en este camino, pues la división cada vez va a ser mayor, económicamente es mayor, nosotros ganamos un dinero, yo gano un dinero, y mi vecino gana la mitad. Y eso tampoco es normal. ¿Y esa tendencia a dónde nos puede conducir? Pues nos puede conducir a un camino muy duro, que es que dentro de 30 años en España haya 2 tipos de personas, así hablando básicamente, ¿no? La gente que está funcionando y la gente que vive de los que están funcionando. Y la caridad es importante, pero la solidaridad lo es más. Y vamos hacia un camino, hacia la caridad que no me gusta nada, eso es lo que yo veo día a día. Esa brecha también se está produciendo en el profesorado, porque el profesorado tiene un problema también en España, y yo me incluyo, y es el miedo. Aquí tenemos miedo, los profesores tienen miedo a cambiar en las metodologías, porque estamos cómodos cuando se nos da un temario, esto hay que dar esto, de esta forma tan rígida. Y ese miedo se refleja luego en la sociedad y en el día a día en los institutos. Si a ese miedo le juntas los estándares, 200 en algunas asignaturas, 10 en otra, que no sé quién fue el coordinador realmente, pero vamos, no lo hizo bien, ¿no? Ese miedo hace que la escuela, pues, ahora mismo el camino es malo. Hay que empezar a pensar en eso, en esa escuela de 20 años. Bueno, ese era el punto 2, se llama brecha tecnológica. En profesores que tampoco están muy preparados tecnológicamente, porque todo se ha dicho que yo tengo compañeros a los que quiero con todo el alma y a los que ayudo con todo el alma, pero hay que ponerse las pilas. También nosotros, que también es importante que nos pongamos las pilas. El tercer punto se llama currículo. ¿El currículo es importante? Pues relativamente. ¿Es más importante el amor que el currículo? Yo lo tengo clarísimo. Cuando decía lo del amor, pues sí, lo más importante hoy en día a un ser humano que tú le das clase es que ese crío se sienta querido y ayudado. Y eso no es católico o budista, eso es el ser humano, ¿no? ¿El currículo es importante? Pues no lo sé. Yo creo que lo más importante es preparar. Yo era buen estudiante, si no me hubieran enseñado esto en cuarto, pues lo habría aprendido en quinto. Pero si no me hubieran querido en cuarto, no me hubiera sentido querido en quinto. Y es más importante a veces acercar la escuela con valores, que esa obsesión con... He llegado a ver estándares que son alucinantes. ¿Dibuja una línea paralela a otra? Hombre, pues chico, pues no lo sé. No sé si la dibuja, pero... Bueno, tan preciso hay que ser para... No sé, como demasiado preciso, ¿no? Como muy robótico, todo... Soy de tecnología, pero todo como muy robótico. Entonces, ¿el currículo me preocupa? Pues sí, nos cuesta mucho a nosotros. Yo soy de secundaria, ceder nuestro terreno, ¿no? Yo soy de esta asignatura y no me gusta que me quites mi parcela, ¿no? Somos todos un poco ahí como corporativistas de nuestro... Y al final, cuando vayamos a trabajar, se trabaja por proyectos, se trabaja cooperativamente, se trabaja con interdisciplinaridad, o sea, no es individual, esto no es individual, vives en sociedad, por eso el tema de la evolución del progreso social. Me queda ahí un poco, ¿no? Vale, y entonces el currículo, pues creo que necesita una revisión muy profunda, pero además una revisión real. O sea, yo he dado code, física, dibujo técnico, química, y las cosas, aunque parezca mentira, han cambiado. Y no se puede dar siempre lo mismo, que creamos que volver al pasado es mejorar porque utilizamos las mismas estrategias que antes. No, cuando tu sociedad ha cambiado. Porque el problema es que no nos hemos dado cuenta que los padres de hoy no son los padres que nosotros tuvimos, por lo menos los míos. Y los padres tienen un papel muy importante. Entonces, utilizar viejos recursos como volvemos otra vez a la letra con sangre entra, pues relativamente, la letra es importante, el esfuerzo, por supuesto, nadie lo niega, pero el esfuerzo tiene que estar encaminado hacia otro tema. El cuarto punto, que se llama metodología, ya lo he dicho antes,
es en lo que nosotros hemos iniciado en el instituto una cosa que se llama el cooperativismo, el aprendizaje cooperativo, que ha tenido en porcentaje un 60% de detractores y un 40% de gente que está a favor. ¿Por qué tiene detractores? Porque siempre da miedo lo que es diferente. Aquí no le va a dar miedo lo diferente. Yo he venido a Lama, no conocía a Lama y me ha dado miedo al principio. Digo, ah, pero por aquí se conduce igual que por Murcia. Pues sí, o sea, he podido aparcar y todo. Entonces, al principio, cuando tú te metes en un sitio diferente, pues te da miedo. Pero cuando te das cuenta de que esos críos, uno que sabe, ayuda a uno que no sabe, y al final, tampoco es tan importante lo que sabe, porque lo que sabe te lo estudias en 3 meses buenos. El problema es la obsesión con lo que sabe o no sabe. Cuando un alumno que es capaz de aprender a aprender, aprende lo que es necesario. Siempre pongo el ejemplo de un compañero que se vino conmigo a Cartagena a estudiar, que no dio dibujo en COU y fue el primero en aprobar dibujo en la carrera. El primero en aprobar dibujo en la carrera fue él y no había dado dibujo en COU. O sea, fíjate hasta dónde el punto de la preparación, ¿no? Al final es las ganas y la colaboración. Entonces, ese ayudar al compañero, ese aprendizaje por proyectos de asignaturas mezcladas, de interrelación, eso es lo importante. Se tiene que trabajar sobre todo en primaria y en secundaria, pues también. Y el quinto y último punto era simplemente para cerrar, pues que he leído un artículo ahora en La Opinión, mientras que estaba comiendo, que decía sobre esto del currículo, de la importancia del sé, ¿no? El sé, si es dativo, si es, ¿no? Si es pronombre, o sea, pues, ¿qué más da, no? El sé, o sea, no lo digo por la utilidad, yo no quiero ver esto como algo útil, ¿no? Que solo se valore lo útil, no. Todo es útil el esfuerzo, es útil estudiar cosas que al principio no sabes para qué sirven. Mucha gente dice, la filosofía, mi compañero Antonio dice filosofía, a mí la filosofía, yo adoro la filosofía. ¿Cómo no va a ser útil la filosofía? Si la filosofía es lo... Entonces no la ves útil a lo mejor como una práctica, pero es que es útil porque la utilidad no la define solo lo que puedes realizar o realizar, ¿no? Entonces eso del sé ha resultado que aquí cada uno para defender su parcela en los currículos ha hecho de sus asignaturas, ha creado sus propias parcelas, a veces más interesantes, a veces menos interesantes, para mantener como un coto privado. Si es que esto es el problema que tenemos, que no afrontamos los problemas y creemos que esto es un coto privado de cada uno. Cuando haya gente que sea capaz de decir, oye, yo cedo mi parte para que esto vaya mejor, pues cuando se pierda esa parte egoísta en la educación, complicado lo veo, porque va con el ser humano, pues mejoraremos. Y eso era una cosa, y la otra es porque este verano me saqué el B2 de inglés y el otro día fueron a mi centro unos Erasmus que han venido de fuera pues a hacer una visita, ¿no? Y me di cuenta que poco inglés sé, ¿no? O sea, no, yo sé mucho inglés oído, mucho, ¿eh? Os lo puedo asegurar, mucho. Yo entiendo el inglés porque veo todo en inglés perfectamente, muy bien. Pero me puse a hablar y, oye, de verdad no me salía una palabra, ¿no? Entonces, qué triste es que yo fuera, y es un ejemplo, a la Consejería de Educación de Murcia, a que me explicaran por qué me quitaban horas, dentro de que cada uno defiende su parcela, y me dijeran, para poner una más de inglés, y digo, pues quizás a lo mejor el problema no es poner una más de inglés, porque yo era un buen estudiante y acabé el instituto sin saber inglés. A lo mejor el problema es que ponga menos crío a dar inglés con un profesor, o que las horas sean más intensas y se hable, ¿no? Si pones una hora más con 40 críos, pues tienes los mismos resultados, ¿no? Entonces, al final es poner la carne en el asador. Y bueno, ya no hablo más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra José Juan Quer Avellán, que es vicepresidente de CONCAPA, Región de Murcia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza de la Región de Murcia. Buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención agradeciéndole al profesor de la tecnología el que haya nombrado la importancia de los padres, porque parece ser que los padres, hoy es la segunda vez que lo oigo. Quiero felicitar a la presidenta de FAPA, Juan González Paqui, porque ha hecho una defensa encendida de los padres, y a este señor porque ha dicho que los padres son importantes. Menos mal que los padres servimos para algo en la enseñanza. Bien, yo quisiera comenzar, porque si esto es mi parcela de formación, profesionalidad y empleo, me quiero recordar, yo también he sido profesor muchísimos años, y todavía me acuerdo del famoso 1000 educativo del plan 67 y 71. Algo que nadie se acuerda, que los profesores, y lo digo porque hay mucha gente joven, los que estudiaban magisterio, el tercer año iban a un colegio, les pagaban 9.000 pesetas de sueldo por un año y estaban un año entero en el colegio. De eso nadie se acuerda. Bueno, nadie se acuerda de los jóvenes, porque de los jóvenes, de los que fueron en aquel momento
lo que fueron en aquel momento sí que nos acordamos, Bien. Y luego, en relación con el pacto educativo, pues yo quisiera pedir algo, es que fuera un pacto educativo de verdad. Es decir, que no se pactara para que cuando yo llegue borre lo que tú has hecho, porque entonces vamos a estar toda la vida exactamente igual, como dice este señor. Ahora sí la LONCE, la LODE, la CLOE, la no sé cuánto, la patí, patatán. Vamos a buscar un pacto educativo, porque nuestros hijos son las personas con las cuales los profesores trabajan. Y entonces, si nosotros los cuidamos, los queremos, los amamos, los educamos, y encima queremos lo mejor para ellos, lo que queremos es que cuando lleguen al colegio, pues el profesorado que tenga una visión muy clara de un camino a seguir. Y no que estemos 4 años con un sistema y al 4 años siguiente con otro sistema, y siempre quejándonos de lo malo que ha sido lo anterior y lo otro. Se ha nombrado la brecha digital. Mira, yo empecé a trabajar con ordenadores, con 10 ordenadores que IBM nos mandó al colegio, hará por el año pues 70 y algo. Y los niños con el logo, porque era lo único que teníamos, el logo y el BASIC, pues se manejaban de maravilla. Ahora mismo, ustedes, que muchos serán padres, solo tienen que llegar a su casa y lo primero que hace su hijo es pedirle el móvil para empezar a trabajar. O van aquí, o van allí, o van a estar. Pero en fin, dentro de este cúmulo de profesores, como creo que es esta mesa, quisiera aportar estas ideas para que después, si alguien quiere que las desarrollemos, pues hablaremos sobre ellas. Muchas gracias por su atención. Francisco Javier Cascales Leal es el secretario general de AGER, la Asociación General de Estudiantes de la Región de Murcia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la organización por haber realizado esta conferencia, que la consideramos muy necesaria, y por tanto por el ofrecimiento también para realizar nuestra intervención. Desde esta asociación, como no puede ser de otra manera, vamos a dar el punto de vista de los estudiantes en torno a 3 pilares fundamentales. En primer lugar, a la formación profesional. En segundo lugar, a la debilidad de la legislación educativa actual. Y en tercer lugar, a la necesidad que hay de recurrir a competencias transversales para perfeccionar la educación de los estudiantes. En relación con la FP, a día de hoy contamos desde nuestro punto de vista con una formación profesional que está desprestigiada, fruto de una absurda creencia de que un estudiante de formación profesional acumula menos méritos que un estudiante de universidad, cosa totalmente falsa. Desde la comunidad educativa necesitamos volver a dar prestigio a la formación profesional por varios motivos, entre los que destacamos 2. En primer lugar, porque es una enseñanza especializada, una enseñanza que aporta al alumno una serie de conocimientos, de herramientas, de procesos que la enseñanza universitaria no le otorga de ese modo. En segundo lugar, porque tiene unas ventajas también para los empresarios y las empresas, ya que le proporciona mano de obra que no le requiere un coste de formación. Los estudiantes que ya vienen de formación profesional tienen un grado de cualificación y especialización óptimo para desempeñar su trabajo y saber para lo que han estudiado. Por tanto, consideramos que el problema radica en la percepción de la sociedad. ¿A qué se debe esta percepción? En primer lugar, a la excesiva mitificación de la enseñanza universitaria, en una sociedad en la que parece que si no tenemos un título universitario no somos nadie. Y en segundo lugar, por la pobreza educativa que sufre esta formación profesional en cuanto a recursos. Tenemos una enseñanza de FP peor valorada en cuanto a recursos disponibles, bien porque los recursos que tenemos son anticuados, o bien porque nos faltan recursos económicos para destinar a la formación profesional. Evidentemente la culpa de todo esto no la tienen ni los alumnos, ni los profesores, ni los padres, sino que la tienen los políticos que nos gobiernan por no ser capaces de ver las carencias que tiene el sistema y realizar las modificaciones presupuestarias correctas para que los alumnos tengan unas mejores condiciones en su educación. ¿Cómo afecta esto a la formación profesional? Bueno, estamos formando a
a personas, alumnos, con procesos antiguos, originando que no puedan acceder al mercado laboral en las condiciones óptimas de la actualidad. Por tanto, con este análisis de la formación profesional y haciendo hincapié en que es necesario completamente la dotación de recursos económicos, una dotación mayor por parte de la institución pública, queda en evidencia que el sistema educativo tal y como lo conocemos hoy ve peligrar su calidad y su continuidad en este sentido. A lo que quiero llegar con este análisis es que es necesario y urgente que se llegue de una vez a un pacto por la educación, un pacto regional, pero sobre todo un pacto nacional, que sea intergeneracional e interdisciplinar. Lo que no podemos permitir es que cada nueva legislatura o cada nuevo gobierno se cambien las leyes educativas. Estos cambios solo ocasionan locura, una locura en el sistema educativo, tanto para alumnos, que tienen que modificar el temario, que se tienen que enfrentar, lo que provoca diferencias también generacionales entre alumnos que se educaron con una legislación distinta. Un cambio también para los profesores, cambios para la administración pública y, por supuesto, para la sociedad en general, a la que tenemos que tener en cuenta para que estos cambios se puedan llevar a cabo, ¿no? Como por ejemplo los sindicatos de profesores, asociaciones de alumnos, AMPAs, etc. Por ello imperamos a que nuestros políticos de una vez elaboren una ley educativa que tenga en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa, una ley intergeneracional que contemple las competencias transversales. Por tanto, consideramos que la nueva ley educativa que nazca de este pacto regional debe tener en cuenta que las que se enfrentan a una sociedad diversa. Hablamos, por tanto, de competencias transversales, como por ejemplo la igualdad. Debemos asegurar al 100% la igualdad entre hombre y mujer en la aula, en materia de diversidad, y no solo en diversidad de etnia o cultura, sino también en la diversidad del propio alumnado. Cada vez tenemos más alumnos con diferentes características, pero nunca eso debe impedir que tengan diferentes oportunidades. Por tanto, para conseguir todo este pacto educativo, el primer paso que nos encontramos es el que estamos dando hoy. Estamos poniendo encima de la mesa todas las ventajas y todos los inconvenientes de la situación educativa actual, cuáles son las aportaciones que los agentes sociales hacemos a los políticos, y ahora es labor de los políticos agrupar todas estas opiniones y hacer una ley por y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra Antonio Hidalgo Pérez, presidente de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia. Gracias y gracias a vosotros, y también agradecer pues, el hecho de que nos hayan invitado a la Sociedad de Filosofía a participar hoy en el artículo del Partido Socialista. Yo voy a intentar ser breve, telegráfico y muy concreto. No voy a hacer reflexiones generales sobre qué es la filosofía, en qué consiste la filosofía. Simplemente voy a dar algunos puntos y voy a terminar pues, con alguna propuesta. En cuanto a la filosofía, pues lo primero y más importante que hay que señalar es que la aplicación de la LOMCE determina gravemente la situación de la filosofía en el currículo de secundaria y bachillerato de dos formas. La primera es que la LOMCE pues, multiplica los sistemas educativos a 17. Tenemos 10, en lugar de un sistema educativo tenemos 17, y esto se refleja en el caso de la filosofía en que hay, si observamos la situación de la disciplina a nivel estatal, nos encontramos con que cada comunidad tiene una integración particular de la asignatura, y eso pues denota una falta de proyecto, o bueno, o podríamos decir que un proyecto justo que se va a ver en el siguiente punto que voy a señalar, que es eliminar la filosofía del currículo de secundaria y bachillerato. Un posible pacto educativo debería tener este punto como prioridad, ¿no? Armonizar de alguna manera las desigualdades entre comunidades. El segundo punto importante en relación a la LOMCE y la filosofía es la nominación, como decía antes, de la asignatura en base a dos aspectos. Primero, pérdida horaria radical. Yo aquí, por ejemplo, podría citar que con la LOMCE se elimina la educación para la ciudadanía, se elimina la ética se impartía en cuarto,
solamente se conserva filosofía y ciudadanía ahora bajo la forma de filosofía en primero de bachillerato con 4 horas. Y en el segundo de bachillerato la situación, como decía, es distinta según la comunidad. Aquí en la región de Murcia pues se reduce a 2 horas optativas en ciencias, solamente es obligatoria en el caso de humanidades, sigue siendo optativa para el caso de ciencias sociales y es optativa también en el caso de artes, también con 2 horas. Esto es un mensaje claro. Cuando una ley transforma una asignatura de obligatoria a optativa, pues está dejando al libre arbitrio, ¿no?, a la decisión de los alumnos en función que se pueden coger la asignatura si les interesa, si les place, pero lo que se está diciendo en el fondo es: no hay ningún problema con que no haga filosofía porque no va a ser necesaria para tu futuro laboral, por ejemplo, ¿no? Esto lleva una consecuencia asociada, que es la falta de continuidad. Nadie aceptaría que su hijo o su hija dé un año de matemáticas o dé un año de francés o de un año de lengua o de un año de cualquier otra asignatura, ¿no? Sin embargo, esto es una situación muy grave. Un alumno o una alumna puede pasar eso y bachillerato estudiando solamente un año de filosofía, es decir, primero de bachillerato. Y asociado a este tema, ya que hay aquí personas que a lo mejor podemos debatir luego sobre este asunto, durante la ESO un alumno puede pasar 4 años sin hacer ninguna asignatura de filosofía, y a la filosofía se le obliga, entre comillas, a competir con religión, ¿no? Porque los alumnos pueden elegir entre valores éticos y religión. Esto es como, imagínense, poner a que compitan asignaturas como inglés y matemáticas, ¿no? Son 2 asignaturas que no tienen nada que ver, no tienen por qué competir por un cupo horario. Filosofía y religión no tienen por qué competir. Religión es una asignatura que no tiene nada que ver con la filosofía. La filosofía te proporciona unas herramientas que no te proporciona la religión y, por tanto, tiene que tener, desde mi punto de vista, una acotación especial. No digo que se elimine la religión, pero no se puede poner a competir 2 asignaturas que no tienen nada que ver. Esto en cuanto a la aplicación de la LOMCE. Luego hay otro tema, ya que la mesa pues, es sobre empleo, otro tema muy grave que tiene que ver con las oposiciones. Esto es un aspecto también muy importante, y es que en filosofía no se convocan oposiciones desde 2010. No puede ser que no se convoquen oposiciones desde 2010. Este año tocaba convocar oposiciones y bueno, pues no se van a convocar, y esperamos, ¿no?, que se convoquen en 2020, ya serían 10 años. Entonces, es evidente, hay interinos trabajando desde 2010, 2011, que ya superan los 3 años, están en una situación en la que no se renuevan las listas, no se hace nada, y luego pues al mismo tiempo las facultades de filosofía están produciendo graduados o licenciados antes, graduados, que hacen su máster de formación del profesorado y dan todos los pasos que tienen que dar para trabajar, en este caso como funcionario, aunque no es la única salida laboral de la filosofía, y no tienen opciones, no tienen oportunidades. Eso es algo que hay que corregir de inmediato, no este año, pero sí que nosotros estuvimos esta semana hablando con el Partido Popular, porque estamos negociando una corrección del currículo de bachillerato. No sabemos si va a ser fructífero o no, pero es algo que le pusimos sobre la mesa, y independientemente de una cosa y otra, pero oposiciones hay que convocar. Otro de los puntos que quería señalar es ya más sobre la filosofía, ¿no? En primer lugar, la situación institucional. La filosofía no es una asignatura que tenga problemas a nivel institucional. Es una asignatura que tiene sus congresos, que tiene sus seminarios, que tiene sus órganos de difusión, que tiene sus revistas, que está absolutamente presente en la sociedad actual. Lo que pasa que es verdad que la gente tiene la percepción de la filosofía que hacía cuando estaba en el bachillerato, de la caverna de Platón o de las vías de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, bueno, es una visión un poco distorsionada de la realidad de la asignatura. A nivel institucional, pues quisiera, por ejemplo, recordar que en 2013 se funda la red,
la Red Española de Filosofía y que recientemente hubo una conferencia, un congreso iberoamericano para ampliarla. Eso quiere decir que a nivel institucional la filosofía tiene un peso y una presencia pues inexcusable en la sociedad española, en la sociedad actual. Otro punto que quería señalar es que a pesar de la percepción que se tiene en cuanto a la salida laboral de la filosofía no está, según los datos del ISE, por ejemplo, de 2015, no está entre las disciplinas que menos salida tiene. Tengo aquí el dato: los titulados en 2010 con menores tasas de empleo en 2014 estudiaron filología francesa, diplomatura en navegación marítima, filología árabe, historia del arte y ciencias del mar. Filosofía no se encuentra entre las peores, tampoco se encuentra entre las mejores, pero si no recuerdo mal, y este dato no lo tengo apuntado, hay más del 50% de hombres que acceden a trabajo, no tiene por qué ser trabajo de funcionario, evidentemente, y más de un 60% en el caso de mujeres. En cuanto al valor de la disciplina, o por qué debería haber una reflexión incluso de padres y madres, e incluso conjuntamente con los alumnos, e incluso pues, con todas las asociaciones, y un debate general de por qué la filosofía debe estar presente en el currículum. E incluso, ya no porque sea un saber crítico, ¿no?, que siempre lo que se dice, hace los ciudadanos más democráticos, etcétera, etcétera. Incluso si nos pusiéramos bajo la perspectiva de las asignaturas que se llaman, de las materias que se llaman de las STEM, me estoy refiriendo a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, e incluso esas cuatro que son de alguna manera las que pues se están reorganizando, aportando el terreno de las reformas educativas, en este caso de la LOMCE, e incluso en ese caso veríamos que la filosofía está absolutamente presente. Habría que hacer, por ejemplo, un análisis por caso y por vía, pero la gente cuando hace filosofía puede pasar a computación o informática por la vía de lógica. La lógica se estudia en la carrera de filosofía. Basta, por ejemplo, hacer un repaso de la importancia que está teniendo la filosofía de la biología actualmente, o por ejemplo la filosofía de la ingeniería en los últimos 15 años. Son la filosofía de la biología o la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda y siempre aparece en los medios de comunicación. Pues la inteligencia artificial, la biología, con todo el desarrollo de la biología sintética o la ingeniería, son disciplinas que tienen agendas comunes de investigación y órganos de difusión comunes con filosofía. De manera que es una pérdida con respecto a la formación y a las competencias que le tenemos que proporcionar a nuestros alumnos, el hecho de que un alumno de ciencias, por ejemplo, en segundo de bachillerato, que quiere hacer medicina, no tenga una formación filosófica, no en el sentido de que conozca la caverna de Platón, sino en el sentido de que si, por ejemplo, quiere dedicarse a problemas de bioética y trabajar en el ámbito de comisiones o de generación de informes con respecto a problemas que luego tienen una traducción legislativa, va a tener que tener una formación filosófica y va a tener que discutir con filósofos. Yo, por ejemplo, puedo citar ejemplos, pero tengo un amigo que está en Wollongong trabajando en Australia, trabajando pues, con lingüistas, con psicólogos cognitivos, que están analizando pues, el comportamiento de cómo funciona nuestro cerebro. No es una disciplina que esté obsoleta, ni es una disciplina que no tenga una relación estrecha, ¿no?, con el desarrollo de la ciencia. Si hacemos una visión, un repaso de lo que ha ocurrido en la ciencia en los últimos 50 años, pues te encuentras con que la filosofía está absolutamente presente. De manera que es, repito, una falta de responsabilidad por parte del Estado no proporcionar a los alumnos formación en filosofía, en tanto en cuanto la filosofía a nivel efectivo, cuando vamos a ver los grupos de investigación, vamos a ver quién participa en la generación de informes sobre los problemas que ya, pues, medioambientales o de urbanismo, o controversias tecnológicas, etcétera, pues quién está presente. Y la filosofía está presente. No quiere decir que la filosofía tenga un papel mucho más relevante que otra disciplina. Es una perspectiva más, una perspectiva específica que trabaja, un minuto. Trabaja en un sentido muy específico, y es
dada la situación, la sociedad en la que vivimos y sabemos que el conocimiento y la generación de información es tan importante, no podemos olvidar que la filosofía no enseña a saber vivir y a saberes de la existencia y cosas así, de Paulo Coelho, etc. ¿no? La filosofía es una disciplina que genera conocimiento relevante para las discusiones que tenemos ahora. Vámonos a hablar del Estado, vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de innovación tecnológica. La filosofía te proporciona una perspectiva que no te proporciona ninguna disciplina. Y tanto los alumnos de arte como los alumnos de economía, por ejemplo, tener la visión de la economía política como los alumnos de ciencias, deberían tener una formación y les va a ayudar. Y dicho esto, paso a lo que podrían ser cuatro propuestas que las voy a decir muy sintéticamente. Como he dicho antes, convocatoria de oposiciones para 2020 de manera sin negociación, sin posibilidad de no hacerlo. Recuperar la obligatoriedad de la filosofía en el currículo de bachillerato, ampliarla, que no sea solamente en primero, también en segundo, y reforzar la continuidad de la filosofía en el periodo de la ESO, sin que tenga que competir con religión. Este es un añadido que hago yo de manera personal. Una reflexión con la comunidad educativa para revisar cada cierto tiempo, pero evidentemente ya, los estándares de aprendizaje, que lo ha citado José Miguel, y es un tema importantísimo. Y luego otro añadido que hago yo personalmente es, lo digo personalmente porque a lo mejor hay profesores y profesoras de filosofía que pueden discutir sobre este punto, y es la renovación del currículo de segundo de bachillerato en el sentido en el que he dicho antes. Segundo de bachillerato es una asignatura que ahora se da centrada en la historia de la filosofía. Desde mi punto de vista, debe reorganizarse el currículum para que se adapte a las necesidades de los alumnos hoy, y que se den cuenta que, ya sean de ciencias, de artes o de humanidades y ciencias sociales, la filosofía le proporciona conocimiento relevante para su formación. Gracias. Bueno, como algunos de los ponentes ven utilizar menos tiempo, no era el momento de interrumpir. Bueno, pues tiene la palabra Juan Antonio Fernández, que está en nombre de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región de Murcia, puesto que Marilena no ha podido estar. Y antes se me ha olvidado decir que también estaba porque no había podido asistir la presidenta de la asociación de CONCAPA. ¿De acuerdo? ¿Tengo la palabra? Escuchamos. Por fin. Esto de ser el último, en esta ocasión te da una ventaja, porque ya has oído lo que han dicho todos los contertulios de la mesa y te abre camino. Porque claro, eso de debutar el primero, ¿qué voy a decir? ¿No? Porque yo cuando vi en la mesa que a mí me había tocado, porque a mí Mariola me hizo este regalo de venir a sustituirla, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque a mí me encanta hablar en público, y me encanta mucho no solo hablar, sino escuchar. Y cuando vi que iba a una mesa que se llama Formación Profesional y Empleo, yo me quedé un poquito aguado. Digo, ¿aquí qué voy a aportar yo? Yo, un maestro de escuela rural, y encima de un sitio que tiene nombre de campo pequeño. Pero no, enseguida me di cuenta, y digo, bueno, ¿pero por qué no? Formación, pues vamos a hablar de formación del profesorado. Profesionalidad, de la profesionalidad educativa. De empleo, del empleo docente. Y luego, por supuesto, de las direcciones escolares. Yo creo que la oportunidad, y doy las gracias al Partido Socialista por ofrecérnosla, viene al pelo. Porque yo escucho aquí todas las reivindicaciones de todos mis antecesores, y yo les diría, como profesional de la docencia, que no tenemos que preocuparnos mucho por la LOMCE. Yo la daría como amortizada, porque es que no nos gusta a nadie. Y no debe de preocupar la LOMCE en sí, sino quien verdaderamente nos tiene que preocupar, y eso es lo importante, es quien la ha diseñado y quien ha promulgado la ley. Y los reales decretos y los decretos que la desarrollan. Porque esto hay que vivirlo, ¿eh? Esto hay que vivirlo. Nosotros acabamos de vivir recientemente una inspección educativa sobre cómo relacionábamos los estándares de aprendizaje con las unidades formativas. Y ahora, cuando hablemos de formación, me detendré un poquito. Entonces, no es cuestión ya de abolir la ley. Si estamos hablando de pacto educativo, lo que tenemos que ponernos las pilas. Y digo una cosa, y que no se ofenda a nadie. El debate
del próximo pacto educativo tiene que nacer en la escuela, en el seno de la escuela, no en nombre de pedagogos y curriculistas y su equivalente femenino, ¿eh? Tiene que nacer en la escuela. Y cuando digo la escuela me refiero maestros, profesores, alumnos y, ojo, y la distinta escuela, que tan escuela es la infantil, la primaria, como la secundaria obligatoria, como el bachillerato y la universidad, que estamos de espaldas. Y tenemos que tener una coordinación internivelar, ¿eh? Porque aquí en política entran muchas prisas y entonces llega, está de moda el bilingüismo, vamos a lanzar el bilingüismo. Y resulta que ponemos en marcha un programa sin recursos humanos ni presupuestarios. Y entonces tiramos de lo que sea. Pues lo lógico era haber previsto un tiempo, dar una transitoriedad lógica y en la Facultad de Educación empezando ya a preparar la especialidad de primaria bilingüe o como la llamen. Pero no podemos estar tirando del B2 y del no sé qué, todo se hace corriendo. Y el ejemplo lo tenemos por aquí, no me acuerdo quién lo ha dicho, tengo la memoria fatal. De que yo estaba haciendo el B2 y han venido unos Erasmus a mi colegio y me he dado cuenta que no sabía inglés. Bien. Eso enlaza con el modo de ser de los maestros, ¿no? Este país, que mejor lo han visto son los humoristas, ¿no? Antonio Fraguas de Pablo, más conocido por Forges, que nos dejó el otro día, él en sus viñetas ha retratado este país como nadie, ¿eh? No había por ahí quien decía que Forges veía la política desde abajo, es decir, con los ojos del ciudadano, con los ojos del pueblo, si es donde tenemos que estar y donde tenemos que ver, tomar las decisiones, viendo la gente que constituye la sociedad, si lo decía esta mañana Ángel Gabilondo. Y entonces, pues, él hizo una definición de lo que me he permitido aquí, me voy a permitir que consulte el móvil, pues ya la memoria me falla. Y estas cosas, pues, hay que utilizarlo, ¿no? Escribe una viñeta hace ya mucho tiempo, y yo creo que nadie ha definido la profesionalidad docente como la definió Forges, ¿no? Se ve un monigote, el típico funcionario, detrás de una pantalla de ordenador, preguntándole a una señora que está en la cabeza de una cola, y dice, profesión, y dice, animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Dice, todo eso no cabe, dice, ponga usted maestra, que es lo mismo. Es verdad, los maestros somos de todo un poco, y luego tenemos una cosa que a mí particularmente no me gusta, pero tenemos una voluntariedad y una capacidad de tragárnoslo todo que nos lleva casi a un sacerdocio. Y no puede ser. Los maestros tenemos mucha vocación, bueno, y su correspondiente femenino a las maestras, no quiero ser incorrecto. Los maestros tenemos mucha vocación, pero con B. Pero no es que yo esté cometiendo falta de ortografía hablando, no, con B de boca. Que somos trabajadores. Y nosotros hacemos un trabajo que no se nos paga. No se nos paga. Entonces, hay que hacer un ejercicio de reconocimiento de la profesionalidad docente, que hasta ahora no se ha hecho. Y eso se traduce en un buen sueldo y en unos buenos equipos pedagógicos y docentes en todos los centros educativos. Porque es que hacemos de todo. Responsable de los medios informáticos, un maestro. Encargado de comedor y nutrición, un maestro. Encargado de transporte escolar, un maestro. O una maestra. Es que es imposible. Si yo me he formado como docente, pues ¿por qué tengo que hacer más? Pero es que ahora mis jefes, los que me pagan, los de mi empresa, sacan ahora una historia que dice, el año que viene nosotros vamos a dar los libros gratis en los colegios. Y entonces los equipos directivos tendrán que organizarlo. ¿Y usted? ¿Qué me dice usted? Si usted me paga a mí por enseñar, por educar, ¿por qué tengo yo que hacer todo este trabajo? Bueno, y si tocamos ya en lo tocante a las direcciones escolares, yo hace mucho tiempo que puse un lema en la puerta de mi despacho. El director no tiene hora ni para entrar al colegio ni para irse. Te suena la alarma a las 3 de la mañana, te llaman. Ha habido una fuga de gas, te llaman. Se ha puesto el conserje malo una mañana, allá que vas a abrir tú. Por la tarde las actividades extraescolares, el encargado de actividades extraescolares de Lampa no puede, ve a cerrar el colegio tú. Que no tenemos ni horario. ¿Qué es lo que pasa? Porque en los centros educativos se hace de todo, en los centros educativos concurre una serie de administraciones que le falta una coordinación tremenda y entonces al final pues, las directoras y directores somos los que corremos y los que hacemos todo. Por lo tanto, hace falta un reconocimiento de la profesión docente. Todo esto lo digo aquí porque el Partido Socialista nos abre la posibilidad de hacer propuestas. Y tenemos que hacer propuestas. Y aquí yo creo que no venimos a hablar de educación.
Venimos a hablar de política educativa, que es muy diferente. De política educativa. Vamos a hablar ahora de la formación del profesorado. La formación del profesorado hay que cambiarla totalmente y tiene que ser una formación inicial distinta a la que se hace. Yo esta mañana he disfrutado mucho oyendo al decano de la Facultad de Educación, porque es que sin haber hablado con él, he coincidido en todo lo que he dicho. Luego le he felicitado y me ha dicho, no, si esto es de la conferencia de decanos, ya pues perfecto. Lo que tenemos es que buscar quién pague todo eso para que la Facultad de Educación haga la formación inicial del profesorado como se debe. Y luego la formación permanente. Vamos a ver. Pero si la educación, quienes nos gobierna, la ha dejado hecha unos zorros. Si toda la formación permanente del profesorado ha desaparecido, si los CPR queda algo ahí residual, no sé en qué clúster de qué disco duro, si ahora todo se hace telemático, cuando verdaderamente lo que favorece es el encuentro entre profesores, el intercambio de experiencias. Es verdad que las nuevas tecnologías ayudan mucho, pero como el contacto humano no hay nada. Entonces cerremos también la escuela en general y hagámosla en el domicilio telemáticamente. Los centros de profesores tienen que volver a reabrirse. Una de dos, o lo abre la administración, o volveremos a aquella idea romántica que teníamos los maestros de mi generación, como decía mi compañero, que nosotros nos pagábamos nuestra formación y participábamos en los colectivos de renovación pedagógica que nos costaban 10.000 pesetas de aquella época. Aquellas escuelas famosas de verano. Sí, señor. Entonces, lo que tenemos es que hacer una revisión total y absoluta. Y recuperar la inversión en educación, que es lo fundamental. Sin inversión nos van a faltar recursos humanos, recursos materiales, de todo. Es verdad que hay cosas que se nos han quedado obsoletas y que nunca se han abordado. Por ejemplo, ¿por qué educación secundaria se financian ellos mismos, en todo el personal que hay en un centro educativo de secundaria, tiene la misma dependencia funcional y orgánica y los centros de primaria no? El conserje del ayuntamiento, las cocineras de una empresa del catering, los transportistas de una empresa subcontratada y los maestros nuestros, los gastos de mantenimiento por parte del ayuntamiento, los gastos de funcionamiento por parte de la consejería. Coordinar todo eso es imposible. Es imposible. O que se municipalice la enseñanza primaria o se absorba todo por parte de las administraciones regionales. Pero hay que hacer algo porque cada ayuntamiento tiene un convenio diferente y al final no se ponen ni de acuerdo. Hay sitios donde los ayuntamientos lo pagan todo y hay sitios donde la consejería lo paga todo. Por lo tanto, eso es un reto que hay que tomar. Los conserjes no funcionan lo mismo en Lorca que en Águilas, que en Murcia o que en Cartagena. Hay sitios que son auténticos bedeles, haciendo fotocopias, ayudando a la ordenación académica, y en otros son meros porteros, y en otros son hasta jardineros y mantenedores. Entonces, todo eso tiene que cambiar, y verdaderamente yo creo que el Partido Socialista tendría que escuchar lo que se hable en el seno de las diferentes comunidades educativas, escuchar lo que se diga en los diferentes niveles de enseñanza, infantil, primaria, secundaria y la universidad, y junto con eso, oír después lo que tengan que decir otras asociaciones y otros técnicos, y con ese conglomerado tomar una decisión que al final satisfaga a todos. Porque si no, el pacto educativo vamos a volver a lo mismo. Yo en mi vida profesional he conocido 7 leyes de educación. 7 diferentes. También tengo que decir que una aplicación tan tormentosa como la LOMCE no la he conocido. En menos de un año se hizo el currículum nacional, el currículum regional. Bueno, el currículum regional se hizo en un mes. En un mes. Y en algo menos de un mes se sacó la orden de 20 de noviembre de 2014 de organización y evaluación de los centros educativos. Una auténtica barbaridad. ¿Dónde se inconsetaba tanto la famosa autonomía de los centros que hasta querían decirte qué tenías que hacer en los recreos? La autonomía de los centros, luchamos todos por ella, pero la autonomía de los centros, sin esto no hay autonomía, para nada, para nada. Y que desde luego se le tenga un respeto a los docentes, que no se le tiene ninguno. Porque yo me he quedado a cuadro cuando me he enterado esta mañana por la prensa de que resulta que vamos a tener que dar clases por las tardes. ¿Quién paga eso? Si es voluntario, el colegio que no lo haga queda mal con los padres. Pues yo me he quedado muerto. Yo ya he rebotado un miembro de la asociación de padres de madre y padres de mi colegio la noticia en todos los grupos de WhatsApp. ¿Eso cómo se paga? ¿Cómo se, y pone, he querido ir por ahí, que se iba a hacer ya en abril. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
Entonces, con eso, con todo, porque es que ya no es cuestión de políticas educativas que pueden diferenciarnos, no, es que ya cuestión de mala gestión, de gestión apresurada, de decirle a los ciudadanos y a las comunidades educativas lo que quieren oír, y no puede ser así. La gente hay que decirle la verdad y hay que escucharla y tomar decisiones a medio y largo plazo, pero el cortoplacismo que está teniendo esta administración es humillante para todo el profesorado de todos los niveles. Por lo tanto, hay que ponerse las pilas, ponernos a trabajar y sacar para adelante todo esto, porque como decía esta mañana Ángel Gabilondo y algún contertulio más, lo importante es tener alumnos preparados, lo que nosotros queremos es hacer ciudadanos libres, ¿no? Francisco García Pérez, que es el escritor de ese artículo tan maravilloso que has aludido antes, que se titula "No sé lo que quiere decir el sé", al final del artículo decía que lo importante es formar ciudadanos libres, que lean y que piensan, porque borregos que no preguntan, esos jamás serán revolucionarios. Y es verdad, la revolución no significa ir con las armas a la calle y quemarlo todo, ¿no? Porque ya eso ya André Malraux lo dijo hace mucho tiempo, todas las revoluciones tienen 4 días de fuego y 40 años de humo. De lo que se trata de hacer la revolución es de ir a la raíz de los problemas y cambiarlos. Y en eso tiene el reto el Partido Socialista, porque ahora mismo todos los partidos están escuchando a todas las comunidades educativas, a todo el profesorado, etcétera, etcétera. Pero yo le agradezco porque me ha dado el Partido Socialista voz aquí y por eso yo lo pido. Es necesario hacer un documento que recoja los verdaderos planteamientos de las comunidades educativas y de los diferentes niveles educativos para poder transformar verdaderamente el sistema escolar murciano y el del resto de España, lógicamente. Pero ya que hemos empezado por aquí, no perdamos la oportunidad y pongámonos a trabajar, que todos tenemos que aportar muchas cosas y decir muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues tenemos aproximadamente 1 hora para intervenciones. Sí que recordaros que en este documento inicial que enviamos a asociaciones, yo aquí he puesto diciembre de 2018, o sea que se ve que ya estoy pensando en las conclusiones y en los meses que nos quedan por delante de intenso e interesante trabajo. En el documento hablábamos de alumnado, currículo, evaluación, convivencia y diversidad, madre y padre, asociaciones, conciliación, Educa 03, actividades extraescolares, profesorado, formación, plantillas, horario, interinos, centros, inversiones, gastos de funcionamiento, organización, escolarización, la administración regional, organización y presupuesto, FP, modalidades, estructura territorial y aceptación empresarial, transversalidad, municipalismo, transversalidad e igualdad de género, juventud y pacto regional por la educación. Esos 10 puntos que aparecían en ese documento, al que se han hecho, como os comentaba antes, multitud de aportaciones, al final se repartieron las mesas que esta tarde están teniendo lugar, con la mesa extra de los 5 candidatos al rectorado de la Universidad de Murcia, que ahí van, bueno, pues a hablar de lo que son los puentes hacia la universidad, de ese paso desde nuestro centro de secundaria a la universidad. Y a los ponentes que participaban en nuestra mesa, en esta mesa que tenía ese título tal vez curioso, las orientaciones hablaban de una manera más detallada de lo que se podía hablar, lo digo de cara a las intervenciones que podáis tener ahora. Educación infantil obligatoria y posobligatoria, el currículum, la educación para el presente, idioma, digitalización, cualquiera que se nos ocurra, educación para el futuro, formación profesional y sus distintas modalidades, el profesorado en cuanto a formación inicial y permanente y también todo lo que responda a metodología, orientación para el empleo y la participación de la comunidad educativa también, pero ciñéndonos a estos apartados porque sabéis que hay otra mesa que hablaría más de participación. A partir de ahora, si os parece, hacemos turnos cerrados de intervenciones para que seamos ágiles, hacemos, si os parece, un primer turno de palabras, habláis las personas que queráis todas seguidas, los de la mesa van tomando nota y vais vosotros contestando e interviniendo y después, bueno, pues hacemos todas las rondas que sean necesarias por cuestión de agilidad. Teresa tomará nota, hacéis el favor de decirle el nombre porque algunos conocemos, pero a otros va a estar, si no va a estar difícil. Y una cosa para que no es cuestión de que ahora vayamos aquí a ser más papistas que el Papa después del desarreglo horario que llevamos hoy, pero sí que procuremos que las intervenciones más bien nos guardemos algo para una segunda ronda
de manera que pueda intervenir el mayor número posible de personas presentes, ¿de acuerdo? Y dicho esto, Jaime pedía la palabra, bueno, pues apúntalo y seguí apuntando. Pero hacemos el turno primero, de la primera ronda esta, ¿vale, Jaime? ¿Quién más quiere intervenir en esta primera ronda? Rosy. Hola, yo me llamo Jaime Hernández, soy presidente de la Asociación de Profesores de Latín y Griego de la región de Asturias. Soy también embajador y twinning. Formar a gente en proyectos europeos, bilingüismo. Lo primero que me ha gustado mucho la interpretación, parece mentira que pueda estar tan de acuerdo contigo, con un tecnólogo, con un filósofo, contigo, con los padres. Creo que los estudiantes todos urge un pacto educativo donde todos tengamos. Dicho eso, y además suscribo mucho de lo que habéis dicho, suscribo al 100% lo que ha dicho esta mañana Ángel Gabilondo. Dicho eso, ¿qué puedo aportar yo desde mi punto de vista? Profesor de latín y griego, madre mía, este tío, ¿de qué no puedo hablar? Pues simplemente decir dos cositas. Una, nuestra situación es aún más lamentable que, digo, si andamos de mi libro, ¿no? Más lamentable de los filósofos, porque un chaval puede pasar toda su etapa escolar, digamos, sin haber conocido nada, ni de cultura clásica, ni de latín, ni de griego. Eso sí que es optativo absolutamente. Llama la atención cuando se organizan concursos de traducción de cualquier autor latino, como en Europa el ganador del certamen ciceroniano es un chaval alemán, por ejemplo, que dice que va a estudiar medicina. O el ganador de un certamen del certamen holandés dice que va a estudiar química. Es bastante llamativo. ¿Dónde voy? Voy a que no podemos hacer una disociación, una quiebra tan grande en los currícula. Y digo currícula porque es un plural latino. Los currícula de ciencias, letras, porque yo creo, como decía Ángel Gabilondo esta mañana, lo primero está, en el centro de todo está el hombre. Los estudios humanísticos no pueden disociarse de la ciencia, como tú bien decías. Y tenemos que coordinarnos, y tenemos que hacer todos lo mismo, trabajar en el mismo sentido. No tiene sentido que un chaval no conozca la tecnología. Yo trabajo con, si a lo mejor, no sé, Luis es compañero mío en el instituto, pero a lo mejor no hay a lo mejor profesor mucho más tecnologizado, digamos, o más que yo, y soy de griego, chicos. Eso por un lado, tenemos que combinar humanidades, ciencias sociales, tecnologías, todo es lo mismo. Al fin y al cabo somos hombres. Y segunda cosa, muy importante, la palabra. La palabra es importantísima. El conocer nuestra palabra nos va a hacer dueños de nuestro destino. Y ahí es donde está el latín, y ahí es donde está el griego. Una lengua germánica como el inglés, 72% de estudios lexicográficos dicen que el 72% de los términos del inglés son de origen grecolatino, chicos. O si queremos que aprendan los chavales inglés, por lo menos que tengan algunas nociones mínimas de lo que es eso. Y no penséis que el latín o el griego son declinaciones, porque ahora se hacen clases, os lo puedo garantizar, muy distintas de lo que es el latín. Yo creo que si hay alguien vapuleado por las leyes educativas son los profesores de clásicas. Y voy a abogar por ello, porque son mis compañeros y como yo también me considero. Hay poca gente que sea tan innovadora, que se lleve a los críos a Grecia a hacer teatro en Grecia, que lo he hecho, o ver a los críos llorar delante del Partenón, y explicándoles lo que es la democracia. Y chicos, aquí nació esto. Aquí encerraron a Sócrates por esto. Y ver a los chavales llorar por eso, ver a los chavales reconocerse ahí. Oye, yo me pago mis viajes, pero hay mucha gente entusiasta en la lengua clásica, profesorados, a todos los que represento, y mucha gente funciona así. Y creo que es fundamental que los críos, cuando terminen, porque la mayoría no lo conocen, cuando terminan las clases dicen, abren los ojos, son dueños de las palabras, son dueños de su intelecto, intellegere, elegir entre, que es lo que quiere decir la palabra. Abrámosle los ojos a los chillos, que no queremos críos autómatas que voten al demagogo de turno que venga a decirnos con 4 juegos de artificio. No. Sé dueño de tu palabra, de la palabra, sé dueño de lo que dices y por tanto sé dueño de tu razonamiento crítico y serás mucho más libre. Solo reivindicar eso. Cuando se habla de humanidades se habla de filosofía, se habla de arte, se habla de historia, no se habla de latín y griego. Y
el latín y griego son la base de lo que somos. Hasta bien entrado el siglo XX, las clases de la universidad se daban en latín. Yo podía ir a República Checa y aprender. Newton escribió sus leyes de física en latín. Y tenemos un montón de textos que aún no se conocen. Y están escritos en latín. El latín no es solo la misa, que es lo que mucha gente entiende, ¿no? Cambiemos el concepto. En latín habló, no digo Cicerón, que a lo mejor era un poco retrógrado, pero habló Catulo, habló Petronio. Y hablamos nosotros, chicos, que somos nosotros los latinos. Hablamos latín y hablamos griego, queramos o no queramos. Y tiene que estar presente en nuestro sistema educativo. No podemos prescindir de ello. Simplemente eso. Muchas gracias. Yo, si me permite, tenía notado, después de la intervención del alumno de filosofía... Alumno, profesor. O del profesor de filosofía. No, es que como te he hecho joven... Profesor y alumno. Y había notado lo del latín y griego. Las lenguas, digamos, muertas, lo que alguno dice lengua muerta. Y yo salgo griego en mis clases. Yo entro en las clases... Bonum diem, avete omnes, y todos responden en latín, que el latín ya no es lo que era antes, os lo digo de verdad. Hemos cambiado a fuerza de palos, es verdad, pero hemos cambiado. Y la filosofía, que no es solo conocer a los grandes clásicos, sino que la filosofía ayuda a pensar, ayuda a discernir, ayuda ante un problema de un médico, de un arquitecto, de una persona, ayuda a discernir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, se ha metido la tecnología, se ha metido las matemáticas de no sé qué historia, se ha metido la asignatura de no sé qué, y se ha metido y esto es como a ver quién mueve a quién. ¿Quién mueve a quién? Totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que para encontrar un dibujo en el libro había que pasar 50 páginas. Ahora, para encontrar una letra, hay que pasar 50 páginas, porque todos son dibujos. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que tenemos. Bueno, en el turno de palabras... Continuamos y después... Sí, os parece que intervenga alguien y anotáis, ¿vale? Bueno, hay una palabra alguna más en esta primera ronda, ¿eh? Porque, perdona, es que me comentaba Manolo de la organización, a las 6:30 que está en el plenario, porque Mariluz Martínez Seijo, la Secretaria Federal de Educación, se tiene que ir. Se tiene que ir. De manera que ella, ya que está aquí, va a clausurar, cierre nunca. Vamos a seguir abiertos por trabajo. Entonces, si os parece y es necesario seguir, nos vamos a las 6:25, cortamos, y si queréis luego venimos y seguimos, que no hay problema, que el colegio está abierto igual que el Partido Socialista para escuchar. Rosa, yo, como toda la mesa se ha explicado perfectísimamente, no tengo ninguna pregunta ni ninguna duda al respecto. Y como ha dicho el compañero representante de los directores, que habría que hacer alguna propuesta, pues a ello voy. En cuanto a lo que ha dicho iba a decir chiquilín que es pequeñico, es como mi hija. Es tan pequeñico de la filosofía. Yo, de toda la vida, hay dos cosas que vengo reivindicando y no soy de filosofía, Yo empecé maestra de infantil, después de primaria, luego de formación profesional y en ello me he jubilado, de intervención sociocomunitaria, de ciencia y de letras, que me da igual una cosa que la otra porque me gustan las dos. Tuve yo profesores de la Institución Libre de Enseñanza, con lo cual reivindico otro tipo de profesionalidad docente. Además de lo que nos gusta muchísimo, a la mayoría de los que yo veo aquí docentes son de esos ya abnegados. Mira que ha dicho que si después se termina eso, pues como estamos acostumbrados aquí hasta las 10 de la mañana noche, pues esperar. Es decir, que eso, ese valor para la guerra lo debemos demostrar. Pero hay una cosa que es verdad, por una parte, a mí me molesta cada vez que la Real Academia de la Lengua Española, no sé si limpia, pule, ensucia o de esplendor, pero desde que se puede decir almóndiga, toballa, no sé cuántas mil historias, claro, dice que dan constancia de lo que existe. Luego ocurre que es verdad que en la parte etimológica de las lenguas clásicas, que yo les llamo muertas,
Entonces, es algo que de alguna manera yo no voy a poder decir, porque me hincharían las narices a alguna gente que tenga la misma carga horaria que esto, que lo demás allá y lo demás allá. Hay una propuesta muy fácil para solucionar la filosofía, que es un grave problema por otra cuestión. La filosofía, que no solamente, como él ha dicho, y lo ha explicado muy bien, que si el mito de la caverna, que si Sócrates, Parménides, Heráclito y toda la ristra de filósofos, es una cosa muy chocante que se esté diciendo permanentemente, ahora que está tanto libro de autoayuda, tanta empatía, tanta cosa de esa. Yo soy psicóloga y pedagoga, estoy harta de los libros de autoayuda y de tantísima empatía, y resulta que además tenemos que tener respeto. Pero nadie se da cuenta que la filosofía básicamente tiene 3 grandes paradigmas de interpretación del pensamiento, ¿sí o no? Más o menos. El empírico positivo, el racional constructivista, eso. Digo para manejarlos con 3 nada más. Son 3 enfoques distintos de la vida. Y si yo me sitúo en uno, por eso soy distinto que el otro. Y como yo no comprenda ese punto de vista de la interpretación del mundo desde otro paradigma distinto, malamente me puedo yo poner empática con esta señora si me dice que ella es determinista genética y yo digo que soy determinista ambiental o que soy interaccionista. Si yo eso no me lo sé, y lo mamo desde pequeñica, aprendiendo filosofía y embarcando varias corrientes, pues ¿cómo voy yo a ponerme empática con esta señora si digo, esta señora es una loca, ¿qué me está diciendo? Si eso es un disparate. Toda la ciencia se enmarca en los paradigmas filosóficos. Yo que soy maestra, pues me enmarco pedagógicamente o en lo que decimos de aprender a aprender, que es racional constructivismo, o me voy al conductismo. Quiero decir que la filosofía es la base de las posturas que tenemos todas las personas, aunque no sepamos que se llame así, en el mundo, para interpretar. Pero me parece un disparate que eso no tenga más horas. Me parece un disparate. Entonces, eso, yo que no soy de esa cosa, pues es que como profesora me parece importante. Entonces, educación infantil. Me gusta que nadie ha dicho en esta reunión guardería, que estoy hasta las narices de las guarderas, porque es que después desde el año 90, que se cambió y se le dio entidad educativa a la etapa de 0 a 6 años, pues ya, corto, eso se deja de llamar solo por un momento. Una vez a mí me dijo Rubalcaba y Marchesi, cuando trabajábamos escolarizar niños de 3 años y en tu colegio de Lorca se hizo, yo quería que estuvieran fetén, que tuvieran lo mejor. Y de pronto, a los 2 meses cambié y dije, no, los niños de 3 años a los colegios públicos. Eso es tan pequeño, la maestra, le va a pasar no sé qué. Digo, mire, esto es como cuando uno se casa no tiene la cuna. Cuando viene el niño viene el problema y ya vendrán los arreglos. Ahora hay váteres y lavados pequeños, 6 niños de 2 años. Yo reivindico lo que ha dicho Miguel Soler, que se escolarice hasta donde se pueda, responsabilizándose la comunidad autónoma de esa etapa tan importante y tan necesaria, sobre todo porque hay muchas familias que trabajan muchas horas, el padre, la madre, y además que los niños son educables desde que nacen. Entonces a mí me parece que las 2 cuestiones de formación del profesorado solamente tiene una chispa nada más de la tecnología. Y es que no se puede estar diciendo que en los centros se tiene que utilizar tecnología, y solo pongo un ejemplo. A los opositores cuando se examinan no los dejan poner ni un proyector y tienen que obtener en su programación las TIC. ¿Cómo van a saber si un docente entra a función pública dominando o no las TIC? Y que le va a tocar un maestro que sabe cómo utilizarlas. Si solo escribe en el papel, yo las TIC las pongo. Y no dejan poner ni una pizarra electrónica que hay ya en los institutos para examinarse, ni un retroproyector, ni un PowerPoint, nada. O sea, la formación del profesorado está hecho un desastre y los está cerrado ya ni metiendo. Entonces, formación del profesorado y horas para... Y lo artístico, que ya no me ha dado tiempo de decirlo, porque ahora los niños se jugachan, dice el grito, y hacen actividades artísticas. María José. Gracias. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes de la mesa. Ha sido interesante y lo hemos perdido al principio porque nos hemos equivocado. Entonces, quería comentaros varias cosas. Una, Jaime. ¿Cómo? Jaime. Jaime, gracias. Todos y todas hemos escuchado esta mañana al exministro, que también es mi ministro, Gabilondo. En general, a todos nos ha parecido que ha sido algo magnífico y no ha parado de nombrar a filósofos. Pero no en cuanto a la utilidad que tuviera
en la profesionalidad o en estar, sino en cuanto al conocimiento de uno mismo, en cuanto al saber ser, en cuanto al saber estar, en cuanto al saber estar conviviendo con los demás en una sociedad. O sea, estaba toda su charla, cuando los nombraba, estaba relacionando la educación con algo muy íntimo y estaba relacionando la filosofía, que me he equivocado, con algo muy íntimo, que es uno mismo, desarrollarnos como personas. No nos olvidemos de Jacques Delors, su libro blanco, la educación es un tesoro, que decía, saber conocerse a uno mismo, ser uno mismo, aprender a conocerse, aprender a estar, aprender a conocer a los demás y aprender a convivir con los demás. ¿Qué es la educación? La educación se va a convertir, nos estamos todo el tiempo contradiciendo. Estamos diciendo que la educación es un valor en sí mismo y siempre estamos enfocando la educación hacia la empleabilidad, que no deciden los educandos ni los educadores, que decide una sociedad de nuevas tecnologías y de nuevas no sé qué y de nuevas no sé cuántas, que son lo que nos lleva. Entonces, criterio y por supuesto filosofía, pero no, considero que no hay que defender compartimentos estancos y compararla con la filosofía francesa, con otras, no. Filosofía porque sí, ética porque sí, lenguas clásicas porque sí, porque cualquier persona que esté cerca de la educación ya sabe los motivos, debe de saber los motivos, y si no lo sabe, pobre de esa persona. Entonces, no hay que estar en compartimentos estancos defendiendo cada uno lo suyo. Las artes también, ¿sabéis por qué? Porque en definitiva tenemos una responsabilidad y es que rodear de belleza a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros conciudadanos. Intentar que la belleza nos rodee, porque aquello que no nos emociona no se aprende. Solo se aprende con la emoción y desde la emoción. Por eso hablaba de llevar a los chicos a un teatro en Grecia y que se emocionaran y tal. Hay que rodearles de belleza. Y luego está la empleabilidad que decidiremos entre todos, no las grandes compañías de marketing que en el año 94 vino un grandísimo profesional a enseñarnos durante un año y nos dijo, ¡hey! Pero no os olvidéis que las nuevas tecnologías son un medio, son un ladrillo. Si no tenemos proyecto de casa, las nuevas tecnologías no sirven para nada. No son un fin, son un medio. Y hoy en día se han convertido en un fin. Las hemos dejado que se conviertan en un fin. Yo quiero hacer una propuesta. Esta mañana había una compañera de educación del IES, Archipiélago de Cejín de Educación, que hablaba de la formación para el profesorado. Pero no solo la formación para el profesorado, sino formación para toda la comunidad educativa. Formación para el profesorado, el alumnado y los padres y las madres. Es la formación en el desarrollo del pensamiento emocional. Y ahí os puedo decir que hay muchísimo más de lo que yo me podía nunca imaginar. No es un tema de un programa más, es algo holístico, tiene una aplicación holística. Y tenemos que entender cada palabra de la que nombremos, cada concepto, tenemos que reflexionar sobre ello, porque no es tan sencillo como parece. Esto sirve, y os voy a decir rápidamente la propuesta de nuestra agrupación. Formación en educación emocional en el profesorado, alumnado y padres y madres y la comunidad educativa en general. Promoviendo el bienestar, porque siempre hablamos del malestar, pero es que también hay que hablar en positivo. Promoviendo el bienestar emocional en la comunidad educativa como requisito para el aprendizaje, como requisito para la motivación y las relaciones interpersonales. El equilibrio emocional está en la raíz de la lucha contra problemas como el acoso, el absentismo, el abandono escolar y la convivencia. El equilibrio emocional es el tema transversal por excelencia. Entonces, pues quiero que sepáis que ya están trabajando aquí en España, en otros países, en Portugal, y que vamos a tomárnoslo muy en serio un grupo de personas este tema. Y me gustaría que lo tomarais nota porque creo que va a ser importante en el futuro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Encantada con todo el desarrollo de la jornada porque ha sido un placer de poder escuchar a tantas eminentes personas. Y yo ahora me siento abuela educadora. Ha pasado ya y es la etapa que a muchos nos toca, a los que no lo vivan, pues les toca vivir. Yo he sido siempre una madre disciplinada en el colegio. Me siento madre del banco de libros de un colegio comarcal, concretamente el de Sucina.
que se eliminó al salir el bono libro dichoso, allá que lo eliminaron, pero ese ya llevaría 40 años en este momento. Y ahora, pues no he oído esta mañana, ahora se han nombrado los padres, porque nosotros éramos mucha parte, codo con codo con los profesores, ahí trabajando hasta las 12 y la 1 de la noche, preparando los libros y preparando más cosas. Y no es solo ya el ahorro, es la formación de una criatura que le enseñas a no romper, a fastidiar los libros para que otra persona, que sepa que eso tiene un coste. Y tiene que ser desde abajo. Y los padres tienen que estar muy implicados, en principio. Y luego, la segunda parte, es deciros, ¿qué piensan sobre la carga escolar de deberes que los niños llevan a casa? Si están de acuerdo en eso, porque lo mismo que puedan amar la escuela, pueden aborrecer la escuela. Yo ahí, como ahora tengo 2 nietas de entre 9 y 10 años, y me está pasando eso, y yo pues, lo tengo que exponer porque es así, y ¿cuántos abuelos les está pasando lo mismo? Por suerte les puedo ayudar, pero ¿cuántos hay que no pueden? Y a las 10 de la noche que llega el padre, entonces se encuentra con un paquetón de deberes así por hacer. No sé cómo podéis recoger el tema ese, que yo creo que es muy importante. Es importantísimo. Ahora cuando me toque, te contesto. Yo una cuestión, antes de empezar esta mesa redonda, pues estábamos hablando 3 personas y hablamos, yo creo que como padres, ¿no? Y decíamos un poco que lo que nos importa verdaderamente son nuestros hijos o nuestras hijas, en mi caso mis hijos, porque son hijos. A mí me tocó ser el jefe de estudios cuando se implantó el bachillerato LOC, se lo digo por lo de filosofía, tecnología, arte y música, y cultura clásica. Entonces, en esa estructura, mis hijos pudieron cursar hasta 4º matemáticas, física y química, biología, cultura clásica, tener una visión general para después ya en el bachillerato. Yo no sé hasta qué punto, puesto que estamos aquí también, el bachillerato, y esto es una cosa que lanzo, o sea, no digo que tenga que ser así, con 2 años es suficiente, no lo sé, lo digo, o sea, podemos estar de acuerdo o no, simplemente como elemento para el debate. Y volver a proponer, a lo mejor esa estructura organizativa que tenía pues la posibilidad de que los alumnos y las alumnas tuvieran una formación para que después en el bachillerato eligieran. Uno de mis hijos eligió Ciencias Sociales y el otro se fue por la rama de Ciencias, pero los dos tuvieron esa formación en cultura clásica, en cuestiones de literatura, de tecnología, de música, que ahora también se ha recortado, simplemente como propuesta a lo mejor retomar eso. No lo estoy haciendo más como padre que como escuelas católicas, o sea, esto también quisiera después cada asociación pues que plantee lo suyo. Y otro tema es cuando terminan, o sea, puesto que aquí se está hablando de empleo. Dices, Dios mío, cuando estas criaturas salen, y digo criaturas por los jóvenes, ¿qué tienen que hacer para en este momento tener una salida, tener más o menos una estabilidad profesional? Yo el otro día escuchaba a un chico, a un arqueólogo, que ha hecho unos hallazgos interesantísimos en el cañón en Almadenes, y este chico estuvo a punto de irse a Alemania. Decía, Dios mío, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué está fallando el sistema educativo? Y esto lo lanzo como pregunta, o sea, ¿qué estamos fallando para que esta generación, que está tan bien preparada, esté en una situación de tanta precariedad? Y un tema de los deberes. Una cuestión, yo no quiero echar la culpa a nadie. A veces, probablemente porque los profesores, en mi caso, no lo sabemos hacer, a veces la carga de deberes se debe, no digo que sea siempre así, a... Disciplina sí, seguro. No, aquellas cosas que a lo mejor tenían que haber hecho en clase y que, bueno, pues no hemos sabido motivarlos tanto para que la hagan, y entonces, pues claro, pues se lo tienen que llevar a casa y dices, Dios mío, pues si no les he mandado tanto. Lo que pasa es que a lo mejor el tiempo, yo me echo la culpa a mí, no se lo he hecho a nadie, a lo mejor porque no he sabido, porque no he motivado, porque no he sido lo suficientemente atractivo, porque no les he enseñado con el suficiente amor, o no les he despertado, y a lo mejor no han hecho esas cosas, y dices, Dios mío, si sumo, tampoco ha sido tanto, ahora si no lo has hecho, pues tienes que hacerlo ¿cuándo? En casa. Porque es bueno para ti, para tu proceso de aprendizaje. Ahora, que se pasen las criaturas 8 horas después de las que tienen
trabajando en casa, a mí me parece que nos hemos pasado tres puestos. Punto. ¿Yo? Bueno, vamos a ver. Lo primero, tengo que felicitarte, porque lo que has dicho me ha regalado gratamente el oído. Yo estoy participando en la jornada de educación del noroeste desde hace bastantes años. Tengo una gran amistad con Ana Peinado y en mi centro llevamos un proyecto con ella. A mí me conmovió muy gratamente la primera vez que fui, porque nos habíamos inscrito 300 personas y luego había 1.300 en aquel cine con ese sabor añejo tan bonito que tiene. Mi enhorabuena, porque yo creo que la inteligencia emocional debe de estar en el currículum o currícula obligatorio de todo nivel de enseñanza. No solo hay que cultivar la capacidad de razonamiento ni la capacidad memorística, sino la inteligencia emocional. Tenemos que identificarnos cómo somos y tenemos que controlar nuestras emociones. Eso sí que lo haría a los hombres y mujeres verdaderamente libres. Deberes. A mí la palabra deberes no me gusta, yo la tengo desterrada de mi vocabulario. Yo me gusta hablar de tareas escolares. Y siempre que ha salido este tema, sobre todo hace 2 años, hubo un debate importante y yo, como presidente de la comisión de directores y miembro de la asociación de directivos, asistí. Vamos a ver, las tareas son necesarias, porque una de las cosas más importantes que necesita todo estudiante es inmiscuirse y estar plenamente inmerso en la cultura del esfuerzo. Las cosas no te las regalan, las cosas hay que trabajarlas y es absolutamente importante para ir aumentando el grado de responsabilidad y desarrollando la capacidad de trabajo que tiene todo ser humano, pues el aprender desde pequeño a trabajar. Pero también le doy un consejo a las mamás, a los papás y en este caso a una abuela, que ya me hubiera gustado tener una abuela como usted. No se puede vivir la vida de los hijos y de los nietos. Nosotros tenemos que preocuparnos en casa, tenemos que preocuparnos de que hagan las tareas, bien o mal, porque si no, si las llevan bien hechas, cuando lleguen a clase, no saben si se han equivocado o no. Bueno, pero en general sí. Porque es que a mí me hace una cosa mucha gracia. Solo nos preocupa las tareas en primaria. En secundaria, como ya es algo que se nos escapa un poco, porque claro, en secundaria si el alumno da matemáticas o la chica da física y química, pues claro, no es cuestión de hacer problemas de cálculo infinitesimal. Eso no está al alcance de cualquiera, y menos en el mío, que yo soy hombre de letras. Entonces, en secundaria no nos preocupa, pero en primaria, en especial, a las maestras y a su correspondiente masculino, nos llevan súper agobiados con el tema de las tareas. Eso sale en los consejos escolares, eso sale en las asambleas de padres. Esto es muy sencillo. Las tareas se pueden mandar bien o mal, ese es otro debate, pero las tareas son necesarias. Lo que los maestros y su correspondiente femenino tenemos que ponernos de acuerdo es en coordinarnos y no poner de matemáticas 5 actividades claro, eso sí, ahí el nivel de exigencia está bien, pero los deberes, las tareas son buenas porque sirve para desarrollar la cultura del esfuerzo. Pero en dosis. Ya, por supuesto. Si es nuestro pecado, si yo lo reconozco. Bueno, el problema está en la secundaria cuando no. Una cosa, como resulta que vamos de tiempo y yo me había reservado una intervención que no puedo dejar y voy a ser tremendamente breve, no me va a llamar la moderadora la atención, tengo que decir una cosa. Hemos hablado de muchas preocupaciones que tenemos, docentes, profesionales, madres, padres, Federación de Colegios Católicos, todas estupendas, respetables, y una cosa que hemos demostrado, que tenemos capacidad de poder ponernos de acuerdo. Pero hay una cosa que no se nos tiene que olvidar, que es la atención a la diversidad. La actual administración regional ha cometido, el error más grande que la LONCE, que es transformar los municipios en distrito único. Eso está transformando colegios que se están saturando y otros que se están disminuyendo, supresión de unidades y todo lo que conlleva consigo mezclar unidades regladas, incluso en infantil, que eso es una barbaridad, porque los niños no se van porque no quieren ir al colegio de los moros ni al colegio de los gitanos. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos ignorar la realidad. Nosotros tenemos que reproducir en la escuela, bien sea concertada o bien sea pública, la vida de nuestro barrio, de nuestra calle. Y si somos capaces de convivir con unos vecinos magrebíes, pakistaníes, gitanos, como sea,
Tenemos que convivir en la escuela igual, pero si la riqueza nos va a hacer, esa riqueza que vamos a aprenderla juntos nos va a hacer mejores, esa riqueza cultural, esa diversidad. Por lo tanto, la escuela tiene que ser la escuela de todos. Y no puede ser eso, de que haya colegios que se estén quedando. A mí me pasó el otro día una cosa curiosísima en una reunión de directores en Lorca, con la directora del Colegio San Cristóbal, que está ubicado en un barrio gitano. Y me dijo, Juan Antonio, estoy muy preocupado porque es que mi gente se está yendo, se refería a los gitanos, se están yendo a colegios más abajo porque no quieren convivir con los moros. Eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Y una cosa, esta gente que ha venido de fuera, que viene a hacer el trabajo que no queremos hacer nosotros, por unos sueldos de miseria, a 3 euros la hora, y tú vas a la huerta y ves un tajo y no ves más que magrebíes y subsaharianos trabajando. Tienen ya hijos que han nacido aquí, que son españoles, y tenemos que convivir con ellos y ofrecerles lo mejor que tenemos. Y eso hay que hacerlo desde la escuela. Porque hay quien dice que claro, es que en la escuela se está 5 horas, pero el resto en casa. Desde esas 5 horas se puede hacer mucho. Y la verdadera semilla de hacer hombres y ciudadanos libres en la escuela. Por lo tanto, la escuela, cuando decimos la escuela tiene que ser inclusiva, hay que darle contenido, y eso significa que todo el mundo tiene cabida en la escuela. Y no podemos segregar dentro de la propia escuela, porque si no, estaremos haciendo un mal servicio y no estaremos educando. Yo, si me permite un momento. Un minuto. Bueno, pues en cuanto a latín y griego, pues evidentemente hay asignaturas, hay disciplinas que se han visto perjudicadas por la LOMCE. No deberíamos plantearlo como una competición de... lo sé. No deberíamos plantearlo así, sino pues a tener una reflexión rigurosa sobre las competencias que merecen los alumnos y su formación. Esto me lleva a señalar otra vez, que lo he dicho, pero quisiera insistir en ello, la diferencia entre humanidades y... ¿no? Como se suele meter filosofía dentro de las humanidades, y la diferencia entre humanidades y ciencia no tiene sentido. No tiene sentido. Es que hoy no se funciona así. Voy a poner solamente un ejemplo. He hablado, por ejemplo, de mi amigo que está en Australia, trabajando con neurocientíficos y psicólogos cognitivos y lingüistas. También he citado lo de la gente que llega a computación por filosofía, la rama de lógica, pero por ejemplo el primer laboratorio de neurobiología vegetal de España está en la Facultad de Filosofía. Es un filósofo que trabaja con biólogos. ¿Qué tiene que ver eso con las humanidades? No, tiene que ver con la filosofía, porque la filosofía es una asignatura, es una disciplina pues compleja, y a veces se tiene una imagen de ella, yo he citado a Paulo, pero se tiene una imagen de ella como una asignatura un poco, lo que he dicho, de saber vivir, de saber estar, que está bien, y hay autores dentro de la tradición filosófica como Epicuro o Cicerón, que tienen reflexiones sobre la vida, pero retomando lo que ha planteado María José, esta mañana decía Gabilondo, hay que, si estamos hablando de educación, y estamos hablando de formación, y estamos hablando de competencias, estamos hablando de empleo, creo que hay que dejarse fuera del aula la idea de que la filosofía es una cosa de que todo el mundo es filósofo, como he escuchado antes de que empezáramos la mesa, o de que la filosofía tiene que ver, ¿no?, con un saber estar o con un conocimiento de uno mismo. Evidentemente, por ejemplo, si habláramos de la rama de ética, pues la ética no es que sea una cosa de aprender a vivir uno mismo, sino que te da argumentos para distanciarte reflexivamente de tus opiniones, poder corregirte y poder intervenir en el debate público con buenos argumentos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al bloque de la epistemología, que es otro bloque importante dentro de la filosofía, pues nos encontramos con que hay filosofía de la ciencia, hay filosofía de la biología, hay filosofía, como decía antes, de la ingeniería, hay filosofía de la técnica o de la tecnología. Y lo que nos damos cuenta es que la filosofía no es una asignatura, no es una disciplina para aprender a vivir. Es una disciplina que lo primero y lo fundamental a la hora de hablar de educación es que genera conocimiento relevante. Conocimiento relevante quiere decir que es conocimiento importante a día de hoy, pertinente.
que es congruente con muchas otras disciplinas que sí tenemos la imagen de que son disciplinas importantes, como pueden ser matemáticas, tecnología, ciencia o ingeniería, como he dicho antes. Entonces hay que pues matizar un poco, porque si no, al final terminamos dando una imagen de la filosofía tan vaga, que casi no merece la pena de que tenga horario en la educación secundaria o en el bachillerato, ¿no? Casi no merece la pena, ¿no? Porque para inteligencia emocional, pues a lo mejor un psicólogo o clases donde unos hablen de sus emociones y cosas así, pero la filosofía es otra cosa. Y la filosofía es un saber complejo que te da unas herramientas que no solamente, pues si te tienes que levantar en el autobús, si hay una mujer, un hombre mayor y cederle tu sitio, no es solamente eso. Es un saber que requiere pues una formación, una capacidad de atracción y un conocimiento riguroso. Y si eliminamos el rigor de la formación de la filosofía y no tenemos en cuenta la diversidad de contextos donde se aplica la filosofía, repito, la biología, la tecnología, la ingeniería, pues estamos dando una imagen muy tergiversada, muy pobre de la filosofía. Y esto, voy a hacer solamente un apunte. Esto lleva a que no lo he citado, pero hay un gran problema a día de hoy en la educación, por ejemplo, de los profesores encargados de dar ciertas asignaturas, como puede ser, por ejemplo, valores éticos. Seguro que si hay profesores y profesoras aquí, se encontrarán que en sus institutos las asignaturas de valores éticos lo pueden dar pues la profesora o el profesor de francés, el profesor o la profesora de tecnología, o el de historia, y eso es un error, porque nadie admitiría que a sus hijos la clase de inglés se la diera un profesor de matemáticas, a no ser que el profesor de matemáticas también sea profesor de inglés. Entonces, una clase de valores éticos donde se trabajan contenidos relativos a filosofía no la puede dar una profesora o un profesor de francés. No puede ser. No puede ser. ¿Y por qué se da? ¿Y por qué los padres no se quejan? ¿Por qué no van al instituto y le dicen, señores, que a mis hijos valores éticos se lo está dando una profesora o un profesor de historia? Porque se tiene la imagen de que la filosofía la da cualquiera, de que cualquiera puede ser filósofo y que, bueno, pues la filosofía es una cosa casi como de andar por casa, ¿no? Lo mismo que saber hacer un cocido. Pues no es así. Y eso debe también ser un motivo de reflexión de los padres y un motivo de lucha, que a los hijos les den formación rigurosa. Y en filosofía, la filosofía no la puede impartir más que las personas que están formadas para ello. Gracias. Yo me quiero dirigir exclusivamente al director. Nada, 30 segundos. 30 segundos. Yo soy hijo de maestra de pueblo, directora de un colegio. Soy maestro y tengo 2 hijos maestros. Y ahora me voy a referir a 2 cosas. Los felicito a los maestros porque me felicito a mí mismo. Y digo que mientras que en el colegio de los que no se vayan los maestros, querrá decir que la profesión funciona. Pues solo faltaba que se fueran los maestros también. Bien, y ahora le voy a contestar una cosa que ha dicho este muchacho. No sé. Ana. Sí. La desmotivación de los padres en los consejos escolares. Por favor, trátenlos bien. Trátenlos bien. Hay algunos que son de su padre y de su madre. Pero en el consejo escolar hay 4 padres y 18 de los demás. Hay muchas veces que los padres se quejan que llegan a los consejos escolares y dicen... Bien. Y lo último, acaba de decir usted que la sociedad ahora mismo oye lo que quiere oír. Yo no he dicho eso. No, ¿quién lo ha dicho? Yo no he dicho eso. La sociedad oye lo que quiere oír, y es verdad. Nada más que usted tiene que poner Telecinco por la tarde y ya sabe usted lo que una señora que está contándole la Virgen de la otra, que tal, y sale, y 5 horas allí. Efectivamente. Desgraciadamente lo que quiere oír. Y se me queda, no sé si habrá leído usted esta mañana la prensa,
Pues léela usted porque se va... Léela usted porque se va a reír. El alcalde de un pueblo que compró 1000 árboles, se los dieron en latín, los plantó y resulta que cuando los había plantado, entonces se dieron cuenta de que era el árbol invasor del sitio. Ya ha tenido que arrancar los 1000 árboles porque no sabía traducir del latín al castellano. Señores, buenas tardes. Solo contestarle. A ver, por cuestión de respeto hay 3 personas de la mesa que quieren intervenir. Pero un minuto, por favor. Han venido a decirnos que nos vayamos hacia el plenario. Bueno, pues... También por respeto a Mariluz, que está aquí. Si sois capaces, de verdad, como en la radio hacen, que yo no sé cómo lo consiguen, os escuchamos yo también, minuto, ¿vale? menos de un minuto. Pues quería intervenir a José Miguel y Juan Antonio. Simplemente 3 cositas. Se ha hablado de la educación de la primaria, de la secundaria, de la FP, pero se nos ha olvidado la educación de adultos, que también es muy importante para toda esa gente que abandona los estudios, y la universidad, que ahora mismo hay mucha gente que no puede ir a la universidad por las tasas tan altas que hay. Y respecto a los deberes, quería comentar una anécdota. Es verdad que hay cosas a favor, o sea, hay argumentos a favor, argumentos en contra, pero un caso que me ocurrió cuando trabajaba precisamente en el Aljada. Primero de la ESO, un alumno que nunca traía los deberes hechos. El típico alumno disruptivo, para que de repente empiezas a rascar un poco y ¿qué es lo que pasa? Viven 2 familias en la misma casa sin luz. ¿Cómo pretendemos que haya alumnos que hagan los deberes si no tienen luz en su casa? No se puede. Bueno, yo soy de tecnología, os lo recuerdo, ¿no? Eso no quiere decir que no conozca los pros y los contras de la tecnología. Al contrario, a lo mejor probablemente los conozco más que otras personas, ¿no? Lo digo porque en tiempos de WhatsApp, de postureo y de prisa, que son los tiempos de hoy en día, si el PSOE quiere hacer algo significativo a nivel educativo, tiene que tener paciencia. Tiene que buscar lo que no tuvo el PP, paciencia, porque al final lo que consiguió con la ley, ¿qué fue? Hacer profesores policías encargados de registrar cosas sin ningún fundamento y sin preguntarle a los profesores. Porque el tema curricular, si nos hubieran juntado a todas las especialidades en una mesa, pasaría lo que pasa en los institutos, que los institutos funcionan independientemente de las leyes. Los institutos da igual las leyes. Si yo con mis compañeros me llevo estupendamente y si hay algún problema nos ayudamos entre todos, pues es que es un instituto. El problema lo crean desde arriba, nos lo están creando desde arriba cuando te quieren decir que no sabes hacer tu trabajo, que es lo que nos han dicho. Vosotros no sabéis hacer vuestro trabajo, pues toma nota y cada 100 ítems me mandas cómo se hace. Sí. Que es lo que nos han dicho, eso ha sido el 11. Pero yo creo que entre nosotros lo entenderíamos perfectamente. Pues eso es lo que... Y luego el problema de la prisa es cierto. Aquí en España ya sabéis que si no te llega el mensaje de la novia en el WhatsApp o de la mujer, rápidamente nos ponemos nerviosos. Bueno, y ya. Bueno, con toda la brevedad del mundo y respondiéndote muy cariñosamente a tus cariñosas palabras. Vamos a ver. Lo de los consejos escolares no es que no tratemos a los padres con cariño. Si los padres educan junto con nosotros, y muy mal lo llevaría un centro si hubiese un conflicto con los padres. Si estamos de acuerdo. El problema de los consejos escolares, a lo que se refería la compañera, es que la LOMCE limita la capacidad decisoria de los consejos escolares. Es decir, la LOMCE le ha quitado la capacidad de toma de decisión a los consejos escolares. Entonces el consejo escolar única y exclusivamente debe de ser informado. Y luego otra cosa, yo no he dicho que la sociedad quiere oír, no, lo que he dicho es que no hay que decirle a la gente lo que quiere oír. Y eso no son palabras mías, son palabras de Pablo Iglesias, no de Podemos, sino Pablo Iglesias Pose, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, que dijo, al obrero hay que decirle la verdad, no lo que quiere oír. Y eso es aplicable a todo el mundo. Que ese es el gran error de los políticos. Si me permitís un minuto solamente, espero cumplirlo. Yo creo que hemos generado conocimiento, retomando tus palabras, y ese conocimiento que es el que no abre el futuro sin prisa pero sin pausa. Porque ahora nos queda el trabajo interesante e intenso del Partido Socialista para ser capaces de recoger todo lo que aquí se ha dicho, todo lo que compartimos, y como dicen mis alumnos maestras, nos ha salido también como si lo hubiéramos hecho en equipo. Y yo creo que al final el equipo y las sinergias que conseguimos son las que dan siempre los mejores resultados. Muchas gracias en nombre del Partido Socialista de la región de Murcia, a todos los que habéis estado aquí y allí, y a todas las personas que vienen hasta aquí. Así se construye educación. Gracias.